¿Ustedes recuerdan de su época de colegio las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, para, por, según, sin, sobre y tras. Ténganlas presentes. La vida de la iglesia no solo está fundamentada en la Sagrada Escritura, sino también en esa tradición que el sentimiento cristiano ha atesorado a lo largo de los siglos. Y esa larga tradición es que de manera análoga a como Cristo fue presentado en el templo y allí fue reconocido por el anciano Simeón, en quien habitaba el Espíritu Santo, y fue reconocido como la luz que venía para iluminar a todos los pueblos, asimismo, guardando las distancias, María, la niña, fue presentada también en el templo, donde Dios Padre se regocijó y se alegró al descubrir en ella la vida que estaba preparada para albergar a su divino Hijo. Hay un texto en un evangelio no reconocido por la fe, de los que llamamos apócrifos, que habla de ello. Vale la pena decir lo siguiente: las niñas no se presentaban en el templo. Quienes se presentaban en el templo eran los niños varones, y los niños varones primogénitos, porque la ley de Israel lo que establecía era que todo niño varón primogénito le pertenecía a Dios, y por eso había que ir al templo a presentárselo a Dios y entregar a Dios un rescate para que la familia se pudiera quedar con el niño, porque el niño le pertenecía a Dios. Si ustedes van al Evangelio de Lucas, en el relato de la presentación del niño Jesús en el templo, se dice justamente eso, como manda la ley del Señor: todo hijo varón debe ser presentado a Dios porque es de Dios, y entregar una ofrenda como rescate. Y María y José presentan un par de tórtolas o 2 pichones, que era la ofrenda que presentaban los pobres. Quien no tenía nada más, por su pobreza, presentaba un par de tortolitas o 2 pichones como sacrificio para rescatar al niño. Las niñas no se presentaban en el templo. Más aún, quien conoce el templo de Jerusalén estaba organizado por recintos o por atrios, si ustedes lo prefieren. Había un atrio primero general que se llamaba el atrio de los gentiles, es decir, era el lugar al cual podían llegar todas las personas, independientemente de si eran judíos o no eran judíos. Ese atrio, distante del lugar más majestuoso y más privado del templo, ese atrio era como el lugar común. Encima de ese atrio, un poco más allá, estaba el atrio de las mujeres. Era hasta donde podían llegar en el templo las mujeres hebreas, las mujeres del pueblo judío, con los niños menores de 12 años, es decir, los que todavía no eran varones reconocidos como tal en la comunidad judía. Luego seguía el atrio de los varones, el atrio de los hombres, donde podían llegar todos los varones judíos que eran mayores de 12 años, es decir, que ya tenían su mayoría de edad y que por lo tanto, como judíos que eran, ya podían presentar sacrificios al Señor. Luego quedaba el santo, o el lugar del atrio de los sacerdotes y levitas, donde para poder entrar solo podían acceder las personas consagradas al culto, ya fuera de familia levítica o fuera de familia sacerdotal. Y por último estaba el Santo de los Santos, que era el recinto más íntimo donde solo ingresaba
el sumo sacerdote para presentar la ofrenda en el día de la expiación. Lo que separaba el santo del santo de los santos era una gran cortina que impedía ver lo que había allá en el lugar más reservado, en el lugar más íntimo, donde el pueblo de Israel decía estaba presente el nombre del Señor. Vale la pena decir que en el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo se habla de que esa cortina, ese telón, se rasga de lado a lado y queda descubierto el lugar de Dios con nosotros. ¿Cuál es ese lugar de Dios con nosotros? Es Jesucristo en la cruz. Es una manera muy bella de hablar de que lo que era inaccesible, lo que estaba totalmente impedido para el hombre y que no se podía ver, ahora se nos ha manifestado en plenitud en Jesucristo. Con eso que yo les he contado, que si ustedes se fijan cada vez hay menos gente, hasta poder llegar a la presencia de Dios, pues ya sabemos hasta dónde podía llegar María, al atrio de las mujeres. No podía llegar más lejos, porque era una mujer. Ahora, ¿qué es lo bonito de la tradición cristiana? Lo bonito de la tradición cristiana es que independientemente de lo que fuera la realidad histórica, la tradición cristiana nos habla que desde el momento mismo en que comienza la vida de María, el Padre la mira, que es justamente que la Trinidad prepara desde el origen mismo de la vida de María, esa vida de María, para que María sea el santuario donde se albergue el nombre del Señor, su palabra eterna, Jesucristo. Y entonces, independientemente de que en la historia haya habido un momento en que Ana y Joaquín fueron y presentaron a la niña, la verdad es que es una relación íntima y espiritual de Dios Padre solazándose, gozándose, alegrándose de contemplar esa vida plenamente humana, pero a diferencia de la nuestra, totalmente abierta a Dios, sin mancha de pecado, para ser el lugar donde habite la salvación. Y aquí es donde yo les decía que repasáramos las preposiciones. ¿Se fijaron lo que respondimos al Salmo? El poderoso ha hecho obras grandes en mí. Qué raro, porque lo que dice el Magnificat es: el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Es otra preposición. Y cuando yo me encuentro con esas dos preposiciones, en mí y por mí, entonces encontramos dos realidades muy bellas que hoy estamos celebrando. La realidad de la obra de la Trinidad en María y la realidad de la obra de la Trinidad por María, lo cual te lo está narrando el Magnificat. El himno del Magnificat no es únicamente un hermoso cántico o salmo del Nuevo Testamento de Lucas, sino que el himno del Magnificat es la narración de la manera de ser de Dios y de la manera de proceder de Dios. El Magnificat no define a María. María no dice yo soy así. Bueno, lo único que dice de sí misma es que es una humilde esclava, la humillación de su esclava.
que es la manera como María se va a definir. María se va a definir como la esclava humilde que hace la voluntad de Dios. Pero todo lo demás es la manera de actuar de Dios. ¿Cómo actúa Dios? Dios engrandece el alma. Dios alegra el espíritu. Dios mira la pequeñez y la humildad de su esclava. Dios, al mirar esa pequeñez y esa humildad de la esclava, hace que sea felicitada, reconocida por las generaciones. ¿Y por qué? Por las obras grandes que Él hace. ¿Cuáles son esas obras grandes que Él hace? Enviar su misericordia de generación en generación y hacer grandes proezas. ¿Cuáles son las grandes proezas que hace Dios? Dispersa a los soberbios, derriba a los poderosos, levanta a los humildes, alimenta a los hambrientos, llenándolos de bienes, despide sin nada a los ricos, auxilia a su siervo, recuerda su misericordia y cumple la promesa. ¿Ven ustedes que todo el relato del Magnificat es contar lo que hace Dios? ¿Y por qué Dios actúa así? Porque es santo. ¿Qué significa la santidad de Dios? La santidad de Dios es la esencia de Dios. Cuando se dice que Dios es santo, lo que se está diciendo es que el ser inmenso, el ser infinito, majestuoso de Dios es la santidad. Pero la santidad de Dios no es poder, al menos el poder entendido humanamente, sino que la santidad de Dios es misericordia. Y la misericordia es la restauración de lo caído y el levantamiento de eso caído para llevarlo a la majestad de Dios. Pues bien, el Magnificat habla de lo que Dios hace en María. Dios toma un pedacito de humilde humanidad pequeña como la nuestra y la hace humanidad santa, inmaculada, sin mancha, intachable, irreprochable ante Él por el amor. Esa humanidad de María que celebramos en el misterio de la Inmaculada Concepción, esa humanidad de María es el sueño, el deseo y el anhelo de Dios para todos nosotros. María no es algo que Dios hace una vez en la historia y que hace únicamente en ella. María es lo que Dios quiere hacer en todos nosotros, porque quiere poner a su Hijo en nosotros, para que su Hijo habite en nosotros, y habitando en nosotros, nos convierta a todos nosotros, como hizo con María, en templo viviente de Dios. Y por eso, no solo es la obra que la Trinidad hace en María, sino que por María, y cambiamos de preposición, que esta es la que usa la Santísima Virgen María en el Magnificat, por María la Trinidad comienza esta labor en toda la humanidad, porque María es la que abre la puerta al abrir su ser y al abrir su seno. María abre la puerta a que la maravilla de que Dios nos habite suceda no solo en ella, sino que acontezca en todos nosotros. Por eso hoy la Iglesia nos coloca dos imágenes literarias para hablar del misterio de María. La primera imagen es la de la ciudad. Es muy normal en los textos marianos
que se use la imagen de la hija de Sión, de Jerusalén, de la ciudad santa, para hacer referencia a María. ¿Y por qué? ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es el lugar donde se habita. María es el lugar, la ciudad, donde habita Dios en medio de nosotros. Y por eso también se utiliza la imagen tan bonita en el texto del Evangelio de la familia. ¿Qué es una familia? La familia es el lugar de llegada a este mundo. La familia es el lugar donde se nutre una vida. Es el lugar donde crece una vida. Es el lugar donde después se lanza a la vida. Y María es la familia primera de Jesús, que posibilita que todos nosotros, cuando nos señala como sus discípulos, también pasemos a ser familia de Dios, familia del mismo Jesús. María es ciudad, María es templo, María es santuario, María es casa, María es vaso, María es vasija, María es trono, María es familia, María es vientre, María es seno, María es todo lo que tendría que ser la humanidad si dejamos a Dios ser Dios. Es decir, María es la capacidad de recibir a un Dios que quiere dar. Lamentablemente a la humanidad le cuesta mucho recibir, porque estamos más interesados en conseguir, conquistar, comprar, alcanzar, poseer. Y con Dios no se trata de poseer, sino de ser poseído. No se trata de alcanzarlo, sino de ser alcanzado. No se trata de encontrarlo, sino de dejarse encontrar. No se trata de llegar a su casa, sino de dejarse ser su casa y dejarse habitar por él. En María, la Trinidad ha hecho cosas grandes, y por María, la Trinidad comienza con la encarnación de su Hijo, la obra grande de la salvación. Y María hoy, pequeñita mujer, humilde y esclava, allí en el atrio de las mujeres, nadie la notó, pero el Padre la veía, el Padre se solazaba, el Padre se gozaba, el Padre estaba dichoso, porque al fin, había alguien que estaba dispuesta a recibirle con todo su ser. Que María nos guíe también a nosotros al atrio del templo, y que también nosotros queramos decirle al Señor: fíjate en tu humilde esclavo y habítame con todo lo que tú tienes para habitarme, con tu nombre hermoso, con la palabra que cambió el mundo, que es Jesús.